Pero ojo, porque una derrota el domingo, bueno, pone en marcha una serie de cuestiones y los dadores de gobernabilidad ya están preparados para salir al rescate del plan, que a esta altura no es el plan de Milei, sino que es el plan de Trump, el plan de Bessent, el plan de Kristalina Georgieva, que si no se acuerdan, hace menos de un mes nos explicaba claramente qué es lo que tenía en mente para la Argentina. Hemos tenido ejemplos de líderes valientes haciendo cosas muy difíciles, reduciendo las pensiones y los salarios en un 40 o 50% y siendo reelegidos. ¿Por qué? Porque llevaron a las personas con ellos. Eso es lo que esperan de Milei, y si no, de los que vengan después a tomar esa posta. Puede ser un Schiaretti, un Pichetto, hay varios probándose el traje. Pero el plan es el mismo y es un plan para que vos seas más pobre y para que unos pocos sean más ricos. Miren, el fin de pasado, y con esto termino, se hicieron en Estados Unidos más de 2.700 marchas contra Trump. Salieron 7 millones de personas a la calle. Y la consigna era: no queremos reyes. Bueno, este domingo, los argentinos, las argentinas, tenemos la oportunidad que tenemos cada 2 años de ir a las urnas y dar nuestro mensaje. Y el mensaje tiene que ser que no queremos virreyes, que queremos ser nosotros los que tomemos las decisiones sobre lo que sucede en este país, y nadie, ni con un colorcito político ni con otro, que lo único que haga sea seguir instrucciones desde Estados Unidos. ¿Qué tal? Buen día, compañeros. ¿Cómo va? Bueno, Buen día, ¿cómo le va? Qué semanita que tenemos todavía por delante. y la que viene ni te cuento. Y la que viene ni te cuento. Perdón, no quiero... Claro, ¿cuál es más grave, no? ¿Se nos está metiendo algo por el retorno, puede ser? Yo también escucho. Ahí va. Sí. Listo. Eh, Saluda a los rusos, ¿eh? Sí, una semana donde probablemente tengamos comunicaciones todos los días para intentar dar un poco de calma o previsibilidad a los mercados financieros, que parecen ser la prioridad total de este gobierno, porque todas las comunicaciones son en relación a los mercados financieros y a la seguridad de los bonistas. Scott Bessent debe tener una alarma en el escritorio que dice a qué hora tiene que tuitear algo. 9:30, 9:45, nunca se le va de esas bandas. Aclaremos que cuando decís comunicaciones, son un tuit del secretario del Tesoro. Bueno, tampoco no, es porque que son... ayer Milei, cuando hablaba del swap, decía, no, el swap se va a usar para cancelar la deuda. O sea, se va a usar para darle seguridad a los bonistas que entraron a la Argentina. Eso lo dice en una semana de elecciones con una economía totalmente frenada. Y ayer el canje de deuda, bueno, un canje de deuda, está bien, hay que ver las condiciones, hay que ver con quién se hacen, a qué precio, pero parece ser una puerta de salida para bonistas que hayan entrado a la Argentina en este tiempo, donde se mete toda esta denuncia de Paul Krugman de decir, bueno, lo que está pasando acá es que hay fondos norteamericanos, amigos de Bessent, que se quieren ir de la Argentina porque se quieren ir del riesgo argentino. Y en ese sentido, hoy el tuit de Scott Bessent, del ¿qué sería? El rey económico, si eres el virrey Toto Caputo, habla justamente de esta confirmación del swap con Argentina, donde es interesante porque el primer párrafo no le está hablando a la Argentina, el primer párrafo le habla justamente a los estadounidenses y les dice: la agenda económica del America First de Donald Trump lo que les dio a ustedes es una baja en recortes de impuestos y, bueno, relata, ¿no?, los beneficios que ha tenido para el pueblo argentino, y después pasa a hablar de esta confirmación de un acuerdo de estabilización económica con el Banco Central de Argentina, que es este swap que comunicó ayer el Banco Central y del cual no teníamos novedades desde Estados Unidos. Después ya se pasa a justamente un apoyo explícito en términos electorales. De hecho, dice los esfuerzos del presidente Javier Milei para revertir las décadas de declive de su país, derivadas del izquierdismo radical, del peronismo, son cruciales. O sea, se mete directamente. Ese es el momento de se está muriendo, campaña, digamos, ¿no? Con otras palabras, más suavecito, pero claro, repitiendo el argumento de Trump de decirle a los norteamericanos: miren, no es que los estamos beneficiando, nadie le va a ir bien por esto, lo único que estamos haciendo es evitar
que se mueran o que caigan en manos de China o pónganlo como quieren. El tema es que es mentira, porque hay gente que está haciendo mucha plata con esto. Totalmente. Y acá otro punto importante dice, bueno, Argentina ahora tiene la oportunidad de alcanzar la libertad económica y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un futuro económico mejor para la Argentina, no un rescate, porque en Estados Unidos está teniendo muchas críticas esta idea de bailout, ¿no? De rescate hacia la Argentina en un contexto de no hay plata dentro del gobierno estadounidense, donde Donald Trump todo el tiempo dice no hay plata, de hecho tiene el presupuesto completamente frenado. Entonces, es un mensaje donde cada vez más Scott Bessent le vuelve a hablar a los estadounidenses y no a la Argentina, y por eso también, digo, vale cada vez menos estos tweets de Scott Bessent. Ahora, tenemos un país que se está tensionando en lo económico, que se está tensionando también en lo institucional, porque los decretos que salieron hoy, reglamentando, promulgando por un lado 2 leyes, pero por otro lado diciendo que hay un criterio de este gobierno que es no cumplir esas leyes, significa un desafío para el Congreso, para la oposición, más grave que el que venía viendo hasta ahora, porque ya no es un caso, sino que se vuelve casi una política del gobierno. Son los tres casos que supuestamente la oposición usa para desestabilizar al gobierno, que son la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, y los tres con la misma fórmula. El gobierno dice que no puede aplicar las leyes que sanciona el Congreso porque el Congreso no dispuso los fondos necesarios para eso. Ahora, eso se cayó esta semana cuando el gobierno dijo que quería reimprimir las boletas con la cara de Spert y que ahora tienen la de Santilli. Que tienen la de Santilli, que tienen la de Spert y que ellos querían poner la de Santilli. Y para eso podían... entre el colorado y el pelado, le pasa a cualquiera. Sí, aclaremos que no son el mismo y que no pueden salir gritando quiero votar a Santilli y esas cosas. Le mandamos otro abrazo a Pedro Rosenblatt, tratado de fascista por hacer un chiste. Bueno, el gobierno dijo que ahí sí podía reasignar partidas presupuestarias. ¿Qué es lo que dicen los proyectos de ley? Que le asignan algunas partidas específicas y en otras les dice que lo pueden hacer. Pero yo mandé, no sé si lo tienen ahí, que incluso es muy cruel las cosas que ponen hoy en los decretos, porque dicen, primero inventan una nueva instancia legal que no existe. ¿Sí? Las leyes ya se votaron, fueron vetadas, ya el Congreso las revalidó, ya está. Ahora Milei inventa la promulgación suspendida. Eso no existe legalmente y ahí dice quedará suspendida su ejecución hasta tanto el Congreso determine la fuente de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional. Un país que lleva 2 años sin presupuesto y se encamina hacia un tercero. Y que ayer en la reunión que tuvo el oficialismo con algunos bloques para empezar a hablar del presupuesto, el gobierno ratificó que no está dispuesto a incluir en el presupuesto nacional estas partidas. Mira, es importante esa discusión que se va a dar porque vos podés tener estas leyes sancionadas, pero si no las incluís en el presupuesto del año que viene, ley contra ley, se va a imponer la del presupuesto, esas leyes no van a tener recursos para aplicarse. Por eso la oposición que fue a ese encuentro, que fue como una suerte de reunión de Barry Bennett con dialoguistas parte 2, en esa reunión le plantearon como condiciones para avanzar en la negociación que estas 3 leyes estén incluidas en la ley de presupuesto. Y además le pidieron que Luis Caputo, lo cuenta hoy Noé Barral Grijera en El Destape, vaya a dar explicaciones sobre el proyecto de ley. Bueno, ni siquiera eso, en ese ámbito además de amabilidad que se había garantizado el gobierno nacional, dado que no estaba el PJ, no estaba la izquierda, ni siquiera así se dieron en ese punto y les dijeron que no están de acuerdo, el oficialismo no quiere incluir estas leyes en el presupuesto 2026. Difícil que salga así, ¿eh? Muy difícil. Qué consenso raro, ¿no? Si de movida le dicen, no, mirá, las leyes que aprueban ustedes no las vamos a incluir, ¿qué consenso? Y echa dudas también sobre el día después de la elección, porque todo el mundo da por sentado que va a haber algún tipo de coalicionismo, pero cada vez que se llega el momento de la verdad, el gobierno no cede. A 5 días de las elecciones tampoco podés sentarte a hacer una negociación real, porque ninguna de las partes sabe lo que vale, ¿no? Entonces me parece que ahora simplemente están haciendo las reuniones preparatorias. ¿Y no era por eso mismo barato decir ayer, bueno, veamos de dónde sacamos la plata y a lo mejor lo podemos incluir, en vez de ya de a priori decir, mirá que nosotros esto no transigimos? Patearla para adelante, puede ser, en definitiva. De todas formas, de hecho, se patea para adelante. Y lo van a seguir hablando después del 26, ya con los números sobre la mesa. Me parece que ahí también vamos a saber si el gobierno verdaderamente tiene el tercio. ¿Por qué lo digo? Bueno,
el análisis previo indica que sí, que el oficialismo nacional tiene el tercio, porque si le sumás los diputados que van a sacar, incluso con un mal resultado electoral, la Libertad Avanza, más el PRO, más algunos aliados habituales, llega más holgado al tercio de lo que está hoy. Ahora, frente a un muy mal resultado electoral, ¿qué va a pasar con esos aliados? Concretamente, ¿qué va a pasar con Mauricio Macri, sin ir más lejos, ¿no? Que ha dado un apoyo muy medido, muy retaseado al gobierno nacional, y creo que Mauricio Macri puede ser uno si al gobierno le va bien y otro si al gobierno le va mal. Sí. Asentarse también a esa mesa de negociación con distinto estado de ánimo. Y ahí habría que agregar un factor más, que es que un cuarto, pongamos, un quinto de las listas que se armaron este año responden al armado de Sebastián Pareja y los Menem, que si el cambio post-elección empodera a Santiago Caputo, bueno, hay que ver cuánto tiempo duran formando parte de ese oficialismo. Está el antecedente que después de la elección del 23, que fue una elección bastante mejor a lo que se espera que sea esta, el jefe de bloque, que fue Sawa, a los pocos meses ya estaba fuera, con lo cual hay que ver también de lo que obtenga el domingo a la noche el oficialismo, cuánto le queda el 10 de diciembre o en marzo cuando empiecen las sesiones. Pareja ya está ofreciendo entre 10 y 12 diputados en el mercado de la política. Lindo número. Es un número importante. Y ayer el Gordodán salió a cortarlo al medio en Twitter, anoche, a partir de otro episodio violento protagonizado por un dirigente libertario, un concejal. Sí. El Gordodán le adjudicó no sé si conocen el caso, un concejal que disparó contra su pareja. Contra su pareja. Salió el Gordodán a adjudicarle justamente a Sebastián Pareja la propiedad de ese dirigente y lo reprochó en muy malos términos. Esa interna hoy está peor que nunca. Pero que no es el Gordodán, porque ya está claro que el Gordodán no habla por sí. Y Pareja tampoco es Pareja, es Karina y Caputo. Bueno, pero ahí el detalle. Sí, yo creo que Pareja es más Pareja que el Gordodán. Yo creo que el Gordodán no tiene más entidad que su relación con Caputo. ¿Pero no es más orgánico Pareja? No, Pareja, de él mismo, sí. Pareja de los Menem, de Karina. No, Pareja juega para Pareja desde que tiene uso de razón. Agarra la pelota y se la lleva al otro arco, olvídate. No. ¿Ha jugado inorgánico en algún momento el gobierno de Milei? Ahora. Pero no se trata de gobierno, se trata de trayectoria política. No, está bien, pero en algún momento del 23 para acá. Sí, pero va a cambiar eso el lunes y eventualmente puede cambiar en diciembre. Yo lo que estoy hablando es que la idiosincrasia de Pareja es jugar para sí mismo. O sea, por eso él ha logrado en este periodo y con este método de organicidad circunstancial, como fue orgánico al peronismo y así, digamos, ¿no? Yo lo que estoy marcando es que el gobierno está estructurando un embuste pensando en cómo vender un resultado más o menos modesto como un gran triunfo. ¿Sí? Lo han contado creo que ayer, está el tema de la manipulación de los datos. Definí más o menos modesto. No, más o menos modesto es... Que pueda venderse como otra cosa. Entre 30 y 35 puntos, que es lo que le adjudican todas las encuestas, promedio, ¿no? Fervo, que seguir las encuestas, más o menos. Sí, más o menos. No vamos a creer ahora en las encuestas. No, bueno, yo no sé, no creo ni dejo de creer. Hasta el lunes creemos, hasta el domingo de la noche. No, hay algunas que evidentemente son... Hay que decir algo que... Pero bueno, yo estoy haciendo un promedio. El promedio ponderado de encuestas hoy da 2 puntos, 3 puntos arriba al oficialismo contra la suma de todos los peronismos. Sí. Sin trampitas. Ni en el peronismo, ni en la Casa Rosada hay nadie operando con ese escenario. Todos operan con un escenario, por lo menos al revés. Sí. De una ventaja leve para el peronismo, de ahí para arriba. Para contestarle a Gabriel, no es que, si yo creo en las encuestas, los políticos creen en las encuestas. Entonces los políticos actúan en consecuencia de las encuestas. En general, ¿no? Ahora no le están creyendo. Insisto, la mayoría de las encuestas dicen que ganaría la Libertad Avanza y la política no está trabajando con esas Depende. Yo siempre cuento el caso de un intendente, debe ser el intendente más longevo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que lee hasta 6 encuestas por día. Y lo hace desde hace 30 años. O sea, y toma decisiones en función de eso. La herencia dualdista, decimos. Sí, se juntaban a leer encuestas con Dual. La otra opción es pensar y tener ideología, ¿no? No, esta persona piensa y tiene ideología y cree mucho las encuestas que recibe. No, yo lo que digo es, para volver al tema de la interna del gobierno, me parece determinante lo que va a venir.
y sobre todo en el escenario parlamentario que ustedes estaban trazando. Quería concluir con eso. Si Pareja pone en el mercado a 10, 12 diputados, hay que restárselos a la Libertad Avanza, eventualmente. O la Libertad Avanza va a tener que conseguir recursos para garantizar que esos 10, 12 diputados se queden en el bloque. Entramos en un periodo transaccional de la política muy severo a partir de diciembre. Ese periodo transaccional tiene personas que van a quedar mejor paradas y peor paradas. Por ejemplo, Pareja va a estar bien parado si es que efectivamente la cuenta que él hace es correcta, habrá que ver. Pero él dice que tiene entre 10 y 12 diputados. De un bloque libertario que puede llegar a tener ¿cuánto? 70. 70. Bueno, es un número relevante. Sobre todo porque el gobierno va a tener que hacer sí o sí alianza con Macri, que también ya está transaccionando. No está esperando a diciembre para transaccionar su apoyo, está transaccionando desde ahora. Y después tenés a los gobernadores de Provincias Unidas que están planteando transacciones a cielo abierto. Tomá el vale, dame la pizza, ¿no? El sistema transaccional. También hay que ver, de acuerdo al resultado. Cierro con esto. Con un presidente que no ha dado muestra de ser flexible en esta práctica transaccional de la política. Entonces, ese es el escenario, yo creo, crítico que viene por delante, independientemente de si el resultado es más o menos modesto, digamos, 35, 37, 30, 28. Bueno, 37 no es... 28 es una 32, catástrofe, no es modesto. Enmarcalo dentro de la crisis que se va a empezar a agudizar también. Digo, si se pierde por una diferencia amplia y se vuelven a tomar las calles y empezás a tener presión en los mercados, ¿cuánto aguantan estos diputados, que son muy pocos los puros? Pareja, por un lado, lo decía Adrián, otros que van a ingresar que no son puros de la Libertad Avanza. Pero son Avanza. puros hasta que deja. Sago era puro hasta que un día se levantó y se fue y armó otro bloque. El nivel de pureza me parece de la Libertad que hay Avanza una instancia previa a ese 10 de diciembre donde aparece el nuevo Congreso y que va a ser definitoria, porque hoy en día, cuando uno habla con gente que está en el armado de la política, empresarios y demás, plantean uno de dos escenarios para el lunes, que es intervención o final anticipado, ¿no? Digámoslo con todas las palabras porque es de lo que se está hablando en la política argentina. Tampoco podemos mirar para otro lado. Dicen, o el gobierno sigue, pero con Milei dándole las llaves a Santiago Caputo o a quien sea que se quede a cargo de eso, Guillermo Franco también quiere ser él, y demás. O esto entra en una situación de descomposición que no sabemos cómo termina. Volvemos a hablar de Asamblea Legislativa como se estaba hablando después del 7 de septiembre. Te marco quizás un matiz o una subdivisión en lo que vos planteás como escenario de intervención. Ahí hay que ver si es una intervención con un Milei totalmente debilitado o un Milei un poquito más fortalecido a partir de un buen resultado. Un esquema Massa... Con una coadministración, si vos querés. Que ¿Arriba no es de lo mismo. 35 es un buen resultado para el gobierno? Sí. Sí. Depende de cuánto saque el peronismo. Estoy trazando una cuadra. Depende de cuánto saque el peronismo. 35 a 42 es un resultado pésimo para el gobierno. Claro, sí. Yo creo que más de 35 lo va a colocar al oficialismo como primera fuerza nacional. No es lo mismo un 38, siendo primera fuerza nacional, el escenario, te digo, que un Milei con un 33, sin duda. Que deriva eso en una intervención. Pero ya con Milei sigue entregando absolutamente el comando. Ahora, ¿no? entonces fíjate que la manipulación que hagan del escrutinio va a ser central en esta percepción. Va a ser importante, por eso, pero me parece que se anticipó tanto esa discusión que ya todo el mundo está advertido. Los que siguen el minuto a minuto de la política, ¿eh? La gran mayoría de la población está preocupada por el puchero. Segunda quincena ya se vuelve muy Los cuesta grandes arriba. medios no van a dar Por el eso, resultado hay de la quien Libertad creerá- Avanza en 24 distritos versus Fuerza Patria en 13. No, pero tampoco van a hacer la sumatoria del peronismo, los grandes medios, como vos identificabas, no van a hacer la sumatoria de todo el peronismo o de todos los peronismos. No diría la Toto misma que Ibáñez. vamos a hacer nosotros, no. Pero me da la Por sensación... eso, entonces va a haber mucho dato y por lo tanto muchas lecturas. Me da la sensación igual que es una discusión que a las 9:30 de la noche va a estar abstracta. Porque cuando sepas cómo salió Buenos Aires, cómo salió Santa Fe, cómo salió Córdoba... Y si es parejo, Nico, y si en Buenos Aires la diferencia se acortó, y si ganaron Córdoba pero perdieron Santa Fe, puede haber un resultado ambiguo. Es Puede que haber por un eso, resultado ambiguo, pero ahí mismo no suele tampoco suceder va a contar... Ahí Puede decir deja que de no, importar tanto... Yo digo que no suele suceder, que la ola generalmente se da para un lado o para el otro, y me parece que el domingo va a ocurrir eso. Esa es la sensación que me da, porque
las fronteras de las provincias son difusas, ¿no? Porque antes, quizás en la época en la que vos hablabas, gobiernos kirchneristas, el termómetro era uno solo, que era cómo salió la provincia de Buenos Aires, punto. Sí. Pero ahora también, Y ¿de ahora quién también. habló Trump? Debe ser así ahora. Sí. Y si Trump habló de Kicillof. Este quilombo ¿Están arranca mirando el eso? 7 de septiembre. Y del 7 de septiembre a hoy, insisto, ¿qué medida hubo positiva para que alguien que no votó a Milei diga lo voto a Milei? El abrazo de Trump. No, No, pero y una narrativa. Por ejemplo, sí puede ser para algunos. Para la señora que hace un año que no come carne y como esa hay miles. Sí. Sí, sí. Pero Nada, por eso lo discúlpame, digo en puede chiste, haber pero... también No, pero gente- puede haber algún No, sector no duro, fueron perdón. a Puede votar haber gente mucho- que no muchas quieran personas, ¿eh? que Sí, vuelva también. lo anterior. Sí. Y eso hay gente que no Eso. votó y que puede ir a votar diciendo no. Sería el número peor que clave vuelva durante el domingo kirchnerismo. va a ser la abstención, ¿eh? El número clave durante el domingo va a ser cuánta gente está yendo a votar, la afluencia, el caudal electoral. Hay mucha gente. El peronismo no recuperó votos del 2023, ¿eh? Entonces, tiene lo que tiene. Claro. Tiene lo que tenía. todos los El peronismo tiene que encuestadores... sumar votos si los que no fueron a votar van a votar. El tema es que o van a resta votar el en otro. contra del Sí, peronismo. sí, Ojo ahí claro. también, porque cuestiones como la de Trump puede llegar a movilizarte un voto a favor, pero también puede movilizar un voto en contra. Bueno, Una por eso- reacción ante la entrega o el alineamiento tan absoluto que hemos visto hasta figuras, por ejemplo, pongo por poner un ejemplo, Martín Caparrós, que no suele ser un entusiasta del peronismo, ni mucho menos, y salió a las redes sociales a decir esto, de nuevo, es dependencia o soberanía, y entonces hay que votar a la oposición. Ahí se pueden anular incluso los votos que pueda sumar con lo de Trump o los que se puedan restar por lo de Hay Trump. mucho- es una moneda Pero al aire. de- Yo digo que el gobierno va a intentar instalar por distintas variantes un triunfo electoral, aunque obtenga un resultado modesto. Insisto con esta idea. El resultado modesto deriva de no un porcentaje nacional, a mi modo de ver, sino de una cosecha parlamentaria. La cosecha parlamentaria va a ser modesta de por sí, porque no va a tener mayoría propia, ni siquiera un tercio propio. Va a tener que recurrir a un tipo de transacción que hasta acá le ha costado. Y que le va a resultar mucho más cuesta arriba cuando todos los demás se arranquen el 27, es decir, el lunes, la campaña presidencial. Porque el lunes arranca la campaña presidencial. Entonces, en esa etapa, un gobierno que se expone a negociaciones políticas que en general repudia, va a ver cómo se levanta el precio de aquellos a los que necesita. Claro. Los aliados a los que necesita, gobernadores, Mauricio Macri, dentro de su propio bloque, Sebastián Pareja, todo el mundo va a estar reclamando su pedazo. No, diría a eso Juanse. iba en cuanto si se nota o se percibe que es un gobierno en declive, que Además. está de salida, la gobernabilidad ahí, ¿quién te la da? ¿Quién se ofrece a darle gobernabilidad a cambio Por de eso qué se a un están- gobierno que por eso perdió todo lo poder? que estamos viendo, lo que contaba recién Cande, es desesperación por la salida. Esto no es un salvataje, esto no es... Es un sálvese quien pueda, más Es, un es un salvataje. sálvese que pueda rápido, antes de que llegue el domingo, si es posible. ¿Les Por parece eso- si explicamos un poco esto del canje de deuda? Que me parece que va a ilustrar esto que Dale. estás diciendo. Está en la placa 1 este tuit de Pablo Quirno, que dio ayer, posibilitó que los bonos terminen en números positivos y hoy nuevamente abran con números positivos. Dice el secretario de Finanzas que la Secretaría de Finanzas anuncia que ha comenzado las tratativas para llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación. Esta operación, comúnmente llamada deuda por educación, consiste en recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales. Para su estructuración se ha designado al JP Morgan como el banco que nos asistirá en este proceso. Los ahorros generados por esta operación serán destinados a consolidar la inversión educativa de largo plazo, reafirmando el compromiso del gobierno con el desarrollo del capital humano y el futuro de los argentinos. Vamos por partes. Acá lo que se presenta es un canje de deuda. ¿Qué quiere decir? Bueno, los bonos en el mercado pensemos que están valuados al 0,60, o sea, el 60% de lo que dice el valor nominal, el papelito de lo que
le tiene que pagar la Argentina. Entonces lo que dice es, bueno, vamos a agarrar plata de organismos multilaterales, no aclara cuáles, a los cuales les vamos a pedir plata por una tasa de interés más baja que lo que vamos a ganar comprando esos bonos que dicen que valen 100, pero ahora valen 60, ¿no? Entonces yo le compro los bonos, me ahorro eso y después le pago al organismo multilateral, en el medio le pago una comisión a JP Morgan porque está organizando todo esto. Ese sería el funcionamiento. Si lo compras Cande a 60 y de esa forma baja tu deuda que está computada al 100, baja a 60. No, tu deuda que está computada no tiene que ver tanto con cómo está computada, sino que vos, si llegás a la fecha de vencimiento, tenés que pagar 100 y ahora vale 60. Entonces te estás ahorrando esos 40 con una deuda que es más barata porque lo estás haciendo en un organismo multilateral que te va a cobrar una tasa de interés que es más baja que la del mercado. Hasta acá es un canje de deuda. ¿Qué pasa con los canjes de deuda en términos generales? Bueno, la falta de transparencia. Los canjes de deuda son generalmente con un banco privado intermediario donde no sabemos bien las condiciones, no entendemos bien las garantías, cuáles son las tasas de interés. No funciona como un préstamo directo de un organismo multilateral, como que te diga que el BID te prestó plata para infraestructura. Bueno, entonces el BID tiene un montón de gente que se dedica a hacer auditoría para que la plata esa la gastes en infraestructura. Acá no pasa eso, sino que lo que hay es una maniobra financiera desde el mercado financiero donde tampoco queda claro por qué ese ahorro de dinero iría a educación. Ese mecanismo lo desconocemos. Le pusieron educación para que porque quedaba muy mal decirle megacanje. Es como la criptomoneda para las pymes, ¿se acuerdan? Pero sumo algo más que es lo más grave de todo esto, porque acá hay una crítica más general a los canjes de deuda que estoy haciendo, pero en la crítica particular estamos discutiendo si el gobierno va a pagar o no los vencimientos de enero de 2026 y esto funciona como una puerta de salida para los que no quieren ese ahorro, ese riesgo en Argentina. Y vos le estás garantizando 60%. No, y le estás pagando y si el lunes que viene vale 40. Y le estás pagando una comisión a ellos mismos para que se vayan. Claro, pero además, escuchá esto, además de la comisión del JP Morgan, pero vos en enero vos pagás ahora 60 y capaz la semana que viene vale 40 y vos le garantizaste esos 20 y encima te endeudaste para garantizar ¿y eso. si vale 80? 20. No va a valer 80, pero digo... Bueno, el problema es que no va a valer 80. Conceptualmente, perdón, estoy dejando de lado lo que pienso sobre este gobierno. Sí, digo, sí. Si esto lo hiciera si esto lo hiciera otro gobierno. Sí. Lo hicieron otros gobiernos. Bueno, Massa, sin ir más lejos, hizo una recompra de bonos. Sí, con organismos internacionales no me acordaba. No hizo un canje de deuda con organismos. No, compró bonos con reservas. Compró bonos hizo con reservas, recompra de bonos con reservas. Porque acá estás tomando deuda para hacer esa recompra. Bueno, te la prestan organismos internacionales para que vos pagues los bonos. Sí. Aliviás el corto plazo y tenés una deuda a menor interés con organismos internacionales. ¿Por qué sería negativo necesariamente? No solo es negativo por el gobierno, podemos dejar eso de lado, por el timing, porque vos lo estás haciendo justo en la previa de unas elecciones. Entonces, si esto se garantiza antes de las elecciones, vos le estás dando una salida a capitales a un precio garantizado. Si vos lo haces la semana que viene, cuando haya otro panorama en el mercado, es otra discusión. No, pero por ahora no vamos a saber. 40, decís. Quizás está 40, quizás está 50. Digo, hay que ver qué pasa en el mercado financiero. Yo tengo a ver, me parece que nosotros, por defecto profesional, tendemos a evaluar al gobierno como si fuese un gobierno normal, con sus virtudes y defectos. Virtudes no le encuentro mucho, defectos bastante. No es un gobierno normal. Es un proceso de saqueo estructural de la Argentina. Ojo que estas cosas en general después lo leemos en los libros de historia. Después nos enteramos, 20 años después, que la dictadura genocida no era un grupo de loquitos que venían a matar gente por posiciones ideológicas, sino un saqueo estructural de la Argentina con beneficiarios muy concretos. Y después cuando se estudia la década menemista, se observa más o menos el mismo mecanismo, un saqueo estructural con beneficiarios muy concretos y perjudicados muy concretos. Estamos en esa etapa. No es un gobierno normal, que toma decisiones acertadas o desacertadas, pensando en el bien común. Nadie en el gobierno de Milei piensa en el bien común. Enfatizo. Nadie en el gobierno de Milei piensa en el bien común. ¿Cómo que no? Con un agravante, decir que sí. Con un agravante con respecto a las experiencias históricas que vos mencionabas del menemismo y la dictadura. Que ahora tampoco es un mundo normal, con lo cual algunas barreras que había, que ponían ciertos límites en los 70, en los 90, hoy no están. Hoy bueno, por eso, entonces yo lo que quiero marcar con esto es, como estamos frente a un saqueo estructural, un poco tomando lo que preguntaba, lo que comentaba Gabriel,
como estamos frente a un saqueo estructural, lo que hay que evaluar es el sistema de negocios que se ejecuta en el momento que se ejecuta para contarlo en tiempo real. Es el aporte que nosotros podemos hacer. Contar en tiempo real que hay un negociado de deuda con el JP Morgan, como lo ha habido N cantidad de veces en la historia argentina, un negociado de deuda que va a dejar un nuevo tendal frente a 2, 3 generaciones de argentinos que van a pagar los costos. Y va a dejar a un grupito de personas ganando mucha plata. Entre ellos el señor que viene esta semana, ¿cómo se llama? Jamie. Sí. El señor JP Morgan, que viene esta semana. El CEO de JP Morgan. Che, Caputo acaba de dar A una información fiscalizar. que por lo menos yo no conocía. Epa, Eh, ¿qué dijo? no, porque... ¿Qué Caputo? Luis, el ministro, bueno, el que era el ministro de El Economía. viceministro. Porque Delfina Rossi puso un tuit que está muy bien, que dice, primer acto, Caputo trabaja en el JP Morgan. Segundo acto, Caputo ya ministro, toma una deuda impagable. Tercer acto, Caputo, ministro nuevamente, anuncia la recompra de esa deuda con asistencia del JP Morgan y organismos internacionales. Y le contesta Caputo... dice Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto, pero acá está el dato que yo no sabía. Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces lo que gano en el sector público, lo hago por la patria en minúscula. Buena. Pero acá viene el dato que yo no sabía. También tengo 2 hijos que trabajan conmigo, ¿y sabés cuánto cobran? Nada, trabajan gratis para el Estado solo para ayudarme a tratar de sacar este país adelante. O sea que hay 2 hijos de Caputo en el Ministerio de Economía laburando gratis. No sé si ustedes tenían este Yo dato. no puedo creer cómo lloran los ricos argentinos No, es una en este cosa. país. Es algo impresionante como lloran. Milei primero diciendo que él también está ajustado. Él es el que más esfuerzo hizo, dice Sí. Milei. Ya hasta Fantino le Chicos, pareció mucho, ¿no? Sí, claro. Es mucho. Hasta alguna lancha van a tener que Basta de vender. llorar pobreza. Es mucho Y en un además país que trabajar tiene gratis estas es necesidades. clave. No le hagas eso a tus pibes. No, pero aparte no existe. O sea, será más económico para el Estado Sí. en términos salariales. Es carísimo para la Argentina en términos Sí, de proyecto sí. de país, pero aparte porque se lo cobran de otra manera. Claro. Y no es solamente, Siempre no está solamente construyendo Caputo. vínculos. No, pero aparte no es solamente Juntando Caputo el info. que viene del JP Morgan, ¿eh? Lo triste es que a No futuro es solamente vamos a seguir Caputo, es teniendo más medio equipo Caputos. económico. Sí, No, son todas todos, las son, cabezas del gabinete económico toda la trabajaron. Caputo, Daza, que es el viceministro, Bausili trabajó en JP Morgan, Vladimir Berlin, Claro, que es el claro. vice del Central Laboral de JP Kirchner Morgan, también. y Kirchner también. Eso explica por qué el JP Morgan va a inaugurar un edificio de 20 pisos en Núñez, porque con toda la gente que va a tener en plantilla inmediatamente después de que termine esta estafa, no va a dar abasto con una oficina de ¿Cómo de se segundo decide, piso Cande, del microcentro. que digamos, una ¿no? operación como esta que anunció ayer Kirchner la gestiona el JP Morgan? Mira, lo que te van a decir ellos es que es un banco, pensemos que es uno de los bancos más grandes del mundo. Entonces es un banco que tiene la espalda para poder hacer esta transacción de intervenir entre organismos multilaterales y la deuda de Argentina, que en valor nominal son casi 100.000 millones de dólares. Pero no debe ser el único. No, no es el único. Se ha fusionado con el otro que era el Chase, ¿no? ¿Cómo, También. cómo O sea, eligen, no hay digo? tanto Pero tampoco. que no hay Debería haber un una proceso de licitación, licitación, no hay en nada. términos normales. No lo han mostrado. Si hubo, no lo han mostrado. A mí el concepto No. organismo multilateral me hace ruidito. O sea, ¿qué ingresa dentro de esa palabra? No, son bancos. Que puede son ser el bancos Banco multilaterales, Mundial, puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, Sí, no, pero no puede es ser lo la mismo. CAF, Claro, no es lo puede mismo ser el el Banco Fondo Mundial. Monetario Internacional. Bueno, por eso. que tampoco Cambian están ahí. exentos de intereses individuales. No, ¿eh? claro, O sea, Pero no es lo mismo eso que los otros 20.000 millones de dólares que se están negociando desde Estados Unidos. Hoy hubo una nota muy importante en el Wall Street Journal que dicen, bueno, está también JP Morgan, el Bank of America, y se me fue el tercero, Goldman Sachs, que están luchando, dice la nota, para conseguir un préstamo de 20.000 millones de dólares para la Argentina. Y lo que expone la nota es lo difícil que es conseguir No, estos pero aparte fondos otra cosa. para una Argentina que está en un Perdón. escenario preelectoral donde el riesgo es muy alto y donde le piden Claro. a Estados Unidos no solo que ponga la garantía, sino que, bueno, marque otras condiciones para que los privados Pero toman el habla de dinero. garantías concretas, la nota es muy impresionante. Habla, por ejemplo, de los flujos de retenciones como garantía. ¿eh? Sí. No es joda, es que la Argentina empeña su principal ingreso en dólares durante N cantidad de tiempo. Es decir, la Argentina tiene 2 o 3 o 4 recursos de balanza comercial más o menos estables. Digamos, uno de ellos Hasta ahora. Claro. O sea, la Argentina no solamente entonces estaría entregando recursos naturales, creo que vos tenías un informe sobre el litio y los recursos naturales que están en remate, sino que también estaría condicionándose a futuro respecto a sus posibilidades del recurso más sensible que tiene la economía argentina, que es el dólar. Y hay otro detalle que me parece que no se le está prestando atención, porque originalmente era un rescate de 20.000 millones.
Y ahora parece que tenemos 20.000 millones de swap, 20.000 millones de fuentes de bancos privados y demás, un repo que estaría negociando, más lo que pongan ahora en esta operación del canje de deuda, con lo cual estamos hablando ya de 50.000, 60.000 millones. Se van acumulando las decenas de miles de millones de dólares, pasó durante los segundos 2 años del gobierno de Macri, como si fuera agua va, y todo eso después es una carga que queda sobre las espaldas de todos los argentinos. Y te aclaro algo, porque además en el tweet de hoy de Scott Bessent, donde dice esto no es un salvataje, es un puente, no, estoy de acuerdo. Más allá de que es un salvataje, más allá de que sí, efectivamente es un salvataje, la idea de puente es una metáfora que viene usando Caputo desde que empezó esta gestión, y la idea de puente es decir, bueno, todo esto lo hacemos ¿para qué? Para que Argentina entre al mercado de deuda internacional. O sea, el puente es hacia una Argentina con un riesgo país abajo de 400 puntos, donde vos puedas seguir endeudándote en el mercado financiero internacional. En un momento donde ni siquiera estamos en un momento del capitalismo donde llueven los dólares por el mundo y los fondos de inversión no saben a qué país ir para tener rendimiento. Todo lo contrario. Los países están enfrentando crisis de deuda y Argentina sale y pretende salir al mundo a decir, che, yo quiero más deuda. Qué mala, no es un buen timing. La mala comparación de Bessent diciendo el puente, porque hoy el gobierno de Milei hasta te alquila el puente. Digo, en Bahía Blanca te cobran el alquiler de un puente en el peor momento de la inundación de una ciudad totalmente destrozada, entendiendo que era algo como casi de un privado, y ellos que te están diciendo un puente. Digo, Estados Unidos también iba a cobrar el puente. Claro, en esa lógica, ojo que el puente es un alquiler también, para que se entienda que nada es gratis. Vamos a terminar con Bessent tuiteando, va a ser tan lindo. Y esto de la garantía de los repos, ayer estuvo Bianco, ¿no? Que creo que vos lo tenés. El tema del oro, que ya nos olvidamos. Pasan tantas cosas en este gobierno que ya te olvidás. Pero el tema del oro es increíble. Es fundamental porque además el oro está en récords, y el oro está en récords porque hay crisis de deuda, chicos. El mundo no confía en el dólar y nosotros estamos pidiendo dólares de manera desesperada. Entonces es un muy mal escenario internacional para el gobierno, que tiene el apoyo de Estados Unidos, pero que no es el Estados Unidos de hace 20 años que te podía garantizar una estabilidad con un par de tweets y algo de dólares. De hecho, hay algunos análisis internacionales ya que están viendo la intervención fallida de Bessent en la Argentina como un síntoma más de la retirada del dólar como gran moneda de valor mundial, en el marco de cuestiones más amplias que tienen que ver obviamente con la expansión del yuan, con la suba del precio del oro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos al tema oro, pero quería volver para redondear sobre el tema de cómo se van a contar los votos y demás, porque la semana pasada la novela judicial era cómo iban a ser las boletas, y ahora la novela judicial es cómo se van a contar los votos. Hubo capítulos, sé que Gaby y Fer tienen los dos algo de data al respecto. Bueno, hoy al mediodía saldría la decisión de la Cámara Nacional Electoral. Pero ayer ya lo anticipaban todo. Sí, un poco sí, pero formalmente hoy al mediodía va a salir la decisión de la Cámara, haciendo lugar al pedido, al planteo que hizo el Partido Justicialista, para que la Dirección Nacional Electoral no presente en el escrutinio provisorio el dato de la sumatoria nacional. ¿Por qué? Porque es una elección nacional de distrito, no es una elección de distrito único. Hay 24 elecciones, y esa sumatoria nacional en realidad históricamente siempre la hizo el periodismo, algún bloguero, tuitero, pero no la hacía el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué? Y porque eso te requiere un criterio periodístico, un criterio político, un criterio subjetivo para determinar qué sumo como lo mismo y qué no sumo como lo mismo. Bueno, el Gobierno Nacional, aprovechando que el sello de la Libertad Avanza está en 24 distritos y que el resto de las fuerzas políticas tiene sellos con distintos nombres, Fuerza Patria, por ejemplo, está en 13 nada más, estaba avanzando, así lo mostró en un simulacro del escrutinio provisorio hecho el sábado, que iba a presentar lo que contaba Adrián como una suerte de artimaña para mostrar que el resultado del oficialismo nacional es mejor de lo que verdaderamente va a ser. Bueno, dado que eso es a todas luces una manipulación del resultado, la Cámara Electoral haría lugar, esto están diciendo, al planteo del PJ, y le diría a la Dirección Nacional Electoral que no puede hacer la sumatoria nacional, que se tiene que limitar a presentar los resultados por distrito, es decir, por provincia. En la provincia de Buenos Aires está el resultado, en Córdoba de tal forma, en la ciudad tal cosa. Hay antecedentes ya que
hacen pensar que va a ser en esta dirección el fallo de la Cámara Nacional Electoral. Tenemos para compartir, esperá que lo tengo por acá, le hice un doblez al... Yo tengo, si te parece, para arrancar, porque tenemos un disparador de cómo los medios fueron tratando en todos estos días este tema que se convirtió en el tema del debate. Vamos al tape 0 para ver cómo arrancamos la discusión. Los políticos lo llaman el marketing del escrutinio. Ahora, no va a faltar el que quiera hacer el diario de Barrett Bennett en esto, ¿no? El diario de Besant, que le diga, mirá, ganamos. Los kirchneristas, los peronistas son unos genios del mal. Quieren contar los votos como ellos se les da la gana. Pero ellos quieren que después de ponerle distintos nombres, por conveniencia política y de poder, quieren que se sumen los dos nombres. Si el gobierno necesita apelar a eso, es que no ganó. Bueno, ahí está. Tiene patas cortas, ¿no? Sí. Estoy un poco ofendido con la producción igual. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y porque acá hicieron un recorte de comunicadores varios. Nosotros hace un mes que avisamos todo esto. Está Murano con este tema, sí. No, te digo, Se picó. el boicot. No, pero eran todos comunicadores afines al gobierno para que no piensen que estaba cegada la crisis. Bueno, Aparte, los está muy oyentes bien, muy del bien, está muy Destape bien. ya te vienen escuchando desde hace. Mira, no, lo que yo les quería mostrar es que hay antecedentes en los que la Cámara Nacional Electoral está en la placa 2, ha dicho cómo debe ser el escrutinio provisorio, porque claro, en este caso es una acordada del 2017 que pide la adecuada difusión de la finalidad, alcance y efecto del escrutinio provisorio, simplemente para ilustrarles que si bien el escrutinio provisorio no tiene valor legal, la Cámara, que es la que está a cargo del escrutinio definitivo, se ha metido muchas veces a decirle a la Dirección Nacional Electoral, ojo, tenés que ir por acá o tenés que ir por allá, para garantizar que esto, que tiene una finalidad de difusión para la ciudadanía, no altere la verdadera situación de lo que fue el resultado electoral, ¿no? Porque vos podés instalar un resultado electoral que después el escrutinio definitivo tarda 2 o 3 semanas, pero claro, se ha instalado un clima político que eso es lo que puede alterar el escrutinio provisorio. Por eso es esperable que sí la Cámara se meta, y como anticipó Fer Siveira hoy, muchos otros colegas también lo han dicho en ese sentido, la Cámara le diga al gobierno, ojo, vos limitate a dar el resultado de las elecciones por distrito, que es lo único que podés hacer objetivamente. Sí. El resto es construcción periodística, construcción política. En el simulacro del sábado mostraron en pantalla, el simulacro es, bueno, una convocatoria a los fiscales y a los apoderados de los partidos para que observen cómo se va a realizar el escrutinio provisorio y cómo se va a visualizar. Bueno, en la visualización en pantalla gigante llamó la atención que, como decía Gaby, se estableciera el Distrito Único Argentina, distrito que solamente se utiliza para las elecciones presidenciales. Hubo un apoderado, no del peronismo, de otro partido, creo que de la izquierda, no tengo el detalle. Sí, también presentó. Claro, creo que la izquierda dijo, che, eso está mal. Mira, ahí les pasé, para cuando lo tengan, las pantallas de cómo lo presentaron en el escrutinio, en el simulacro del sábado. Sí, y hubo una advertencia in voce en el momento de unos apoderados marcando como un error técnico. Yo creo que el apoderado sabía la intención, pero al mismo tiempo estaban en un ámbito técnico. Y la responsable de la DINE, la Dirección Nacional Electoral, que responde al Ministerio del Interior, quiso hacer un chiste en ese momento, dice, no, acá no hay errores, en tal caso hay picardías, y se generó ahí una situación medio rara, donde el propio gobierno, según la interpretación de esta apoderada, estaba reconociendo la intención de la picardía sin ser explícito. Picardía es una palabra, me parece un poco suave. Hay una palabra muy concreta para decir que ganaste una elección que no ganaste. Y es fraude esa palabra. Bueno, por eso. Pero Adri, tomando creo que esa discusión que se dio ahí se iba a utilizar en la presentación judicial de la izquierda. No es fraude, para mí, les digo. Esto es distinto que un fraude. Porque el resultado. Esto es una manipulación del resultado electoral. Legal, el que vale es el otro. Sí. Digo, fraude te tiene que el que vale para distribuir bancas en las cámaras de diputados y de senadores. Eso es el que vale para que decida el ministro de Economía, Scott Bessent, qué hacer al día siguiente, no. Por eso es una trampa Trump. Una vez que
este gobierno que es tan berreta, tiene patas cortas, que berretizó... Tiene patas cortas. El fraude, en todo caso, ya te determina que el que tiene que asumirse a otro. Pero la intención de hacerlo, me parece, habla a las cuentas de... A ver, es lo mismo que cuando te publicaban un fake news 10 horas antes de que abran los comicios. Quizás no convencieron a nadie con ese fake news. Para mí son rupturas del pacto democrático. Había una cuestión en la que estábamos todos más o menos de acuerdo, que era que el resultado de la elección era el resultado de la elección. Sí. Y en la Argentina lo aceptó Macri, lo aceptó Cristina, lo aceptó Alberto, lo aceptaron de un lado, del otro, para bien, para mal. Los oficialismos están diciendo vamos a tratar de hacer trampa para que no se sepa cuál es el resultado. Ahora, ¿qué pasa si sale el fallo, como se viene anticipando, se dice, se publica por distritos? A este gobierno, que según palabras de Adri que comparto, no es normal, no le importa nada y el domingo publica como se le antoja. Bueno, a mí en la dirección no sería la primera ley que incluye. Claro, o sea, no sería la primera vez. En Interior me decían, una chicana... esa es la imagen, ¿no, la pantalla así del simulacro del sábado. Arriba dice Distrito Argentina, diputados nacionales y el porcentaje de cada una de las fuerzas. Claro. Y eso no existe. El detalle es que inventaron el ítem voto popular para justificar que se sumaba nominalmente el voto por sello partidario. Entonces, claramente están anticipando ahí que van a hacer eso. No, bueno, es que eso fue lo que pasó, Pero por más fallo de la Cámara, ya te están diciendo que lo diagramaron así, dudo que lo cambien. Ojalá lo cambien y respeten la democracia, que es lo más grave. Si la Cámara le baja la directiva de que la Dirección Nacional Electoral no puede hacer esta presentación, no la puede. Salvo que se caguen en todo, ¿no? Digamos, no lo veo a mi ley muy democrático. Lo que decía en Interior es, ¿por qué cambió de criterio Fuerza Patria? Pues en la provincia de Buenos Aires ellos lo hicieron. Para mí tienen un punto ahí, tienen un punto. Es verdad que en la provincia de Buenos Aires todas las agrupaciones estaban presentes en todas las secciones electorales, pero lo primero que vos veías cuando entrabas al aplicativo de los resultados electorales era un número provincial. Y no debería haber habido un número provincial. Porque es una elección por secciones. Por sección. Sí. ¿Había ahí una intencionalidad política en el reflejo de ese resultado? Sí, lo había. Y nadie va a decir que eso es un fraude, ¿no? En todo caso, había un uso político de un resultado que si era parejo o si la Libertad Avanza ganaba en 7 secciones y el peronismo ganaba en la tercera, pero esa diferencia en la tercera le permitía tener un resultado mejor a nivel provincial, bueno, ahí hubiese incidido. Sí. Pero ahí, para mí, hay que pensar en el mecanismo, pero también en la intención, o por lo menos en el efecto. Te aclaraba igual, estoy acá mirando, te aclaraba que era la sumatoria de votos de diputados y senadores por fuerza política y después abajo te ponía para que vos eligieras la sección. Ahí te dice Argentina y no te dice diputados nacionales te tendría que de mínima mencionar más allá del detalle de cómo se pone, no se pone, porque ahí sí creo que no... Estamos hablando de un gobierno que 5 días antes de las elecciones dice no cumplo 2 leyes que pasaron 2 veces por el Congreso, la segunda con 2/3, que está aliado con Trump, que es un tipo que trató de desconocer el resultado electoral cuando perdió en el 2020 y después trató de tomar el Capitolio, aliado con Bolsonaro, que trató de dar un golpe de Estado cuando perdió una elección y después trató de tomar Brasilia. En ese contexto, para mí son señales de alarma que tienen que ser tomadas en cuenta, porque habla de una idea de trampear la voluntad popular, hacer creer que la voluntad popular es otra que la que realmente fue. En el diagnóstico general coincido con vos. Lo que pasa que después, si nosotros hacemos una caracterización general del gobierno, eso quizás no nos tiene que impedir medir cada cosa en particular. Es verdad que el diagnóstico general te incide en tu mirada sobre cada cuestión puntual que analizás, obviamente. Pero bueno, a veces te puede pesar más una cosa que la otra, si mirás más lo puntual, más lo general. Habló Manuel Adorni sobre este tema anoche, si lo quieren escuchar, lo compartimos. Se había quedado sin voz, ¿no? Durante un tiempo estuvo afónico. Vos decís porque no estaba dando conferencia. No, porque hace bastante no lo escuchaba. En el 3 está. ¿Cómo se van a leer los resultados el domingo? ¿Es Fuerza Patria? Bueno, el peronismo está con eso. Bueno, pero el peronismo... No sé, que haga lo que quiera el peronismo. Nosotros vamos a decir cuáles fueron los resultados y para nosotros el objetivo va a estar cumplido. Vamos a hacer una buena elección. El 10 de diciembre cambia la conformación del Congreso. El objetivo para nosotros va a estar cumplido. Que ellos cuenten los votos como quieran, que hagan las presentaciones que quieran. Nosotros vamos a cumplir con la normativa tal cual está. Y si... Ustedes van a ver los resultados como manda la justicia electoral. ¿Qué quieren? ¿Cuál es la pretensión? No sé. Te juro, es un tema que me cuesta entender. No sé. ¿Por qué no hacen propuestas en vez de ver cómo contamos los votos? Un poquito de voluntad.
Ok. ¿No sería más razonable para toda la gente? Porque ¿sabes qué? No hacer propuestas, ¿sabes qué? Ese es un insulto a la gente. Incluso a sus propios votantes es un insulto. Que tu propuesta sea voltear a Milei o frenar a Milei es insultar al votante. Que hagan propuestas, que vengan a debatir, debatamos propuestas, debatamos modelos de país. Cómo se hace el pelotudo. Es increíble. La propuesta de Milei era dolarizar, me parece que no pasó. Prender fuego al Banco Central. Prender fuego al Banco Central para mentir a rajatabla. Hablando de dolarizar, despedimos a las bandas, ¿no? Que salieron de la cancha. Mira, 1.490 es la banda, obviamente, para el dólar mayorista. Entonces, lo que va a pasar hoy es que podemos llegar a ver la intervención del Banco Central, que era algo que durante la jornada de ayer algunos decían que había pasado. Después salió el informe del Banco Central, esto que publica todos los días, y dijo no hubo intervención. Sin intervención volvió a salir. Hoy, que están más presionados desde más temprano, habría que ver si no hay ya intervención del Banco Central. El dólar Banco Nación ya está en 1.505 pesos para la venta. Pasó por primera vez la línea de los 1.500, que hasta ahora solo habían pasado el contado con liqui, el MEP y el Blue. Todo esto a todavía 3 jornadas y media antes de la elección. Un escenario que claramente no era el que quería el gobierno. ¿Cuántas jornadas? 3 y media, digamos, la de hoy y 3 Son más. las 11 de la mañana. Dorni, vos decías, estaba bastante callado Dorni, ¿no? ¿No? Sí. Me pareció. Es uno de los que está contando los días como los presos para rajarse, ¿no? Después va al mastiquín este extraordinario que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que puede vegetar 4 años sin que nadie se entere nunca que estás cobrando un sueldo del Estado. Se llaman diputados. Era más lindo que llamaban concejales, la verdad. Legislatura. Bueno, es la legislatura que tiene el mayor gasto por, por legislador de todo el país. En el pan y queso de los contratos del Estado debe ser el mejor lejos. Y es cierto que tiene... Bueno, se accede por elección, por el voto popular. Pero todos los focos periodísticos, públicos, están puestos sobre el Congreso, lo que hace que un diputado gane un sueldo que para mí está por debajo de lo que merece ganar un diputado, y en la legislatura viven en otro mundo. No, por eso Adorni está haciendo palote, imagínate, se va ahí, pero sobre todo sale de la escena pública cuando el gobierno puede entrar en la barranca abajo, digamos, definitiva. Mirá si le pide, Javier, quédate. ¿Cómo? Quédate, mirá si le pide. Bueno, yo creo que la estampida que estamos viendo del gobierno, de gente que se quiere rajar, Adorni es uno, Huerta en que operó su salida a través de Majul, que es su socio, ¿no? No sabía. Sí, en el canal, ¿no? Decían. Me parece. En el Observador creo que Majul tiene alguna participación. O sea, Huerten también operando su salida. Francos, que más allá de su decisión personal, obviamente responde a un dispositivo de poder que está evaluando qué hacer, si se queda o se va, del gobierno de Milei. Esto es muy importante, porque ese dispositivo de poder es el soporte de Milei en la campaña electoral y durante estos 2 primeros años de gobierno, ese dispositivo Nequian, para ser más preciso. O sea que el arribo de Santiago Caputo quizá no sea un ascenso, sino en la etapa crepuscular, la distribución de los que queden. Si es que queda Santiago Caputo, habrá que verlo. Ayer, me da la sensación que no tiene mucho margen. Ayer no, el fin de semana me habían dicho, porque sonó muy fuerte en los últimos días de la semana pasada, que Santiago Caputo iba a ir a la jefatura de gabinete. Parece que él no quiere ir a la jefatura de gabinete, justamente porque no quiere firmar lo que firma el jefe de gabinete. Entonces, un enroque que se pensaba era un gobernador en la jefatura de gabinete y Caputo de ministro de Interior, como para ponerse al frente de las negociaciones. Mauricio ya sin tener que poner el gancho. Presentó la listita, Mauricio. De intervención, tengo entendido que Mauricio está haciendo fila, que no es los primeros a los que van a llamar para armar esta coalición. Más tardan en llamarlo, más va a pedir. Es que probablemente no atiende el teléfono también. Eso que plantea depende del resultado del domingo. Pero a lo que voy es, la gente de Caputo, que ya es Caputo, Bennett, digamos, todo ese grupo, creen que pueden construir ese gobierno de unidad nacional sin pasar por la ventanilla de Mauricio Macri, hablando directamente con los gobernadores y con los restos del PRO que consideran que ya se independizaron. Le hace Santilli, Bullrich y Ritondo y Montenegro. Yo te digo esto, si los gobernadores ven como puede ocurrir a partir del lunes que empiece la campaña presidencial, que atarse al mástil de un barco que se hunde Sí, claro. es costo político y solo costo político,
Hoy están prometiendo gobernabilidad y mañana van a prometer. Van a estar hoy una atados promesa, a que mañana una traición. La promesa de eso. Y Provincias Unidas va a ser un desastre electoralmente. Pero o sea, no, cuando vos te quedes no están sin en el negocio de juntar votos. Ahora no está, claro. Ellos lo que ofrecen es gobernabilidad con o sin Milei. Claro. Digamos, si Sí, al claro, gobierno sí, le va sí. más o menos bien, una intervención. Pero Y 5 si al puntos gobierno de le va más o menos mal, gobernabilidad un reemplazo. Sí. Eso Sí, sí, es sí. básicamente lo que Pero están planteando. pero está bien. Pero una cosa es proponerla en mesas de lobby, en mesas de poder, y otra cosa es decir, bueno, también te lo propongo electoralmente y vas a quedar afuera del escenario Provincias político. Unidas va a mostrar el mapa. Así como el gobierno pretendía mostrar Que muestre la el mapa. acromía electoral con el mapa pintado violeta y no va a pasar, entonces cambiaron por este método de manipulación. Provincias Unidas sí va a mostrar el mapa, porque se va a mostrar medio en paridad. Provincias Unidas, cuando muestre el mapa, va a decir, y tenemos más o menos todas las mismas provincias. Si juntan, sí. Juntan. Bueno, van a plantear eso, tenemos más o menos todas las mismas provincias. Después, claro, en Santa Cruz hay 300.000 votantes. En Se Tierra va del a polarizar la elección. Yo creo que Provincias Unidas no va a ser una buena elección, ni siquiera para esta jugada que vos planteás, que es válida. pero es que ¿cuánto puede sumar? ¿4 provincias? ¿5 provincias, Provincias Unidas? No, 4. Córdoba, Corrientes, Jujuy, Buenos Aires, presentaron. Y Santa Fe y Chubut están en este momento, diría. El Chubut dice que le da mal al candidato de Nacho. Bueno, la Patagonia es un misterio electoral. Porque, primero, Milei iba a ir y no va a hacer campaña en la Patagonia. Iba a ir a Río Negro, no va a ir por el escándalo de Villaverde. Igual se iba, quizá profundizaba el problema, porque cada vez que Milei toca, hoy va a ir a Córdoba, ¿no? Sí, va a ser un actito, chiquitito. Va a ir a Córdoba y hasta acá no puede pisar la calle sin que lo repudien, sin que haya un quilombo. El otro día, bueno, algo muy grave, muy severo, que fue la presencia de esta mujer con un arma, ¿no? Pero no viene siendo un beneficio para la campaña libertaria la presencia de Milei. Para nada. Ahora, imagínate el maridaje de Milei siendo repudiado junto a una candidata como Villaverde que está siendo denunciada, incluso por sus propios pares en diputados, por narcos. ¿Llega el domingo Villaverde? Sí, ya estamos tan cerca. Tengo el dato de que sí, por esto, y porque en el gobierno tienen la impresión de que va a perder. Pero ojo que si pierde la elección, le quedan 2 años de mandato. La van a sacar. Porque Villaverde tiene... Siempre hay una licencia para pedirse. Lo planteó Facundo Manes, ¿no? Planteó la. Sí, que sea sin goce de sueldo esta. Creo que la licencia funcionaba con expertos porque estaba muy pronto el final del mandato. Yo creo que Villaverde, tarde o temprano, va a terminar esa. Tendría que salir tercera para que no gane. Tendría que salir tercera. Ahí está haciendo una campaña muy intensa. El líder del PRO, que va emancipado de la Libertad Avanza en Río Negro, que es uno de los que denuncia la situación de Villaverde. Después está el gobierno provincial, Bedeltilnec, que está muy complicado con todo el tema Fred Machado. Tuvo que salir a dar explicaciones por qué concedió las licencias que concedió para explotación minera al Lechuga Sicarelli, Y ojo también en esto que Santilli, los últimos actos que hizo, que fueron en La Plata, eran todas lucecitas amarillas. Se borró el violeta, ¿eh? Ojo con este Santilli libertario que hizo actos con globitos amarillos y lucecitas amarillas en un claro mensaje, en una alusión a yo sigo siendo pro. Bueno, acá me están diciendo que si Pareja cuenta 10 diputados para él, Mauricio va a contar tiene? como 40 para él. No, ¿De dónde 40? Lo desperdician. Lo que queda del PRO más lo que puso en la lista de la Libertad Avanza. Y lo que puso en la lista de la Libertad Avanza es medio gaseoso. No, igual no te dará cuenta. Tenés la figura de interbloque en la legislatura bonaerense, por ejemplo, por ahí les puede servir para que no existe y que se empezó después del 7 de septiembre a ver de qué manera se involucraba la figura de interbloque, porque sonaba fuerte que el PRO, que ingresó con la Libertad Avanza, fuera por separado. Pero sí no se va a fusionar con la Libertad Avanza en diputados. Pero de los 20 diputados más o menos que va a tener el PRO, tenés un tercio que responde a Patricia Bullrich, que yo creo que ya está jugada con Javier Milei, que no creo que hasta que se emancipe, saque ¿no? los pies del plato. Está bien, pero hasta que se emancipe. Pero no vuelve con Mauricio, no vuelve a la casa de Mauricio. Va a ir con su propio partido a la Estuvo con De la Rúa hasta el final, ¿no? Tampoco se le puede negar cierta lealtad con los caídos. ¿O se fue antes? Qué palabra fuerte, lealtad aplicada política. Se fueron todos antes, en realidad, en ese caso. Yo por eso, a mí la palabra lealtad aplicada política, la respeto. Todos los esfuerzos para sostener al gobierno. Bueno, está bien. Si quieren plantearlo así, no hay problema.
No, y tenés un tercio que está más cercano a Cristian Ritondo. Claro. ¿Vos decís los que quedan del PRO? Sí, van a ser unos 20 más o menos. Por eso. Y en los 40 a mí me suman los que entran con la lista de la Libertad Avanza. No entran muchos del PRO. En provincia de Buenos Aires. 3 en provincia de Buenos Aires. Por eso son 3, pero Nacho Torres, que hace su propia campaña. Sí, ahí puede ser que uno vaya a Encuentro Federal, lo mismo. Hay que ver. Yo creo que hay libertarios que van a transicionar al PRO, si es que el PRO se repone. El fenómeno del PRO hay que evaluarlo como el fenómeno del radicalismo cuando se transformó en un partido de gobernadores, después de un partido de intendentes, después una confederación de intendentes, y ahora es una especie de diáspora. Sí. No es que Mauricio Macri te controla todo el PRO, ¿no? No, pero... Toda esta charla igual es la muestra del fracaso del plan de Milei y Caputo para ser el factor hegemónico de la derecha argentina. Estuvieron 2 años para llegar a esta elección englobando todo lo que hubiera del centro hacia la derecha, y vemos cómo, aunque pueden haber cerrado algún acuerdo aquí y allá, en el fondo esa discusión no la saldaron. Cosa que sí pudo hacer Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, por trazar paralelismos con los espejos en los que se mira el propio... Para completar lo de Villaverde, si les parece, la escuchamos y la vemos, porque estuvo haciendo campaña. No me pongas en la rinoscopía. No, la rinoscopía ya la vimos la semana pasada. Una escena extraordinaria. No, estuvo haciendo campaña, es el tape número 8. No, ahora te voy a contar sobre el asesor porque va a formar parte de esta escena que vamos a ver en el tape número 8. Mirá. ¿Cómo responde la gente, Lorena? Muy bien, muy esperanzada, gracias a Dios. ¿Qué proyecto sí apunta usted de la provincia? De nuestro presidente Javier Milei, cambiar los que vamos a seguir fortaleciendo los... Cuidado, corazón, te va a... Sí, no, todo bien, quédate tranquila que me puedo cuidar. Bien, Lorena, te pregunto por una, con relación a la relación con Sicarelli, esta cuestión que tanto ha... Un amigo y... bien. Es un amigo, lo vamos a seguir. Prensa, sí. ¿Cómo es tu nombre? Julián. Julián Goinex, ¿cómo te va? Bien. Me está dando una nota ahora. Bien, bueno, yo no estoy haciendo la nota porque está en la vía pública. Vos sos Julián Goinex. Bien, pero... Perdón, A ver si está hablando con vecinos, no va a dar notas. A ver, vos quedate si tranquilo. yo te digo que no va a dar notas, no va a dar notas. Me apaga la cámara y apagala. No, yo no voy a pagar nada, estoy en la vía pública. ¿Cómo voy a pagar? Yo también estoy en la vía pública. No, pero no va. No, ¿qué prensa? A ver, no da tranquilo. No te dan una nota porque no quieren. Bueno, la gente de Bache 3000, a quien le agradecemos la difusión de esta imagen, tomó entonces registro el fin de semana a Lorena Villaverde haciendo un volanteo, repartiendo volantes, a eso me refiero, no un volantazo, ¿no? Repartiendo volantes en la calle de Río Negro. Descubriendo que la calle no es Twitter, ¿viste? La calle no es Twitter. En la vía pública la gente puede preguntarte cosas. Sí, y el que aparece ahí en defensa de la diputada es Julián Goinex, que es el jefe de campaña, un busca de la política, ¿no? Estuvo con el gobierno de Soria en algún momento, con Landaburu, después estuvo con Beretilnec y ahora recaló en la Libertad Avanza. Ahí lo interesante del caso de Villaverde es que más adelante, en esta misma escena, porque esto continúa varios minutos, en un momento le pregunta el colega, bueno, ¿quiénes estaban financiando la campaña? Porque en definitiva el escándalo Spert y Fred Machado surge a partir del financiamiento de la campaña 2023 de Spert. Bueno, y ahí Villaverde dice, bueno, estos son fondos privados o partidarios, se enreda en una explicación que abre una nueva hipótesis del financiamiento de campaña libertario respecto a quiénes serían los privados y de dónde surgirían los fondos partidarios, porque ahí ella planteó un esquema público-privado de financiamiento de su campaña. Se está empezando a poner foco en el ecosistema ANSES como el gran método de financiamiento de campañas y de adquisición de candidaturas también, las dos cosas. El PAM y el ANSES, hay causas abiertas. Franco Miraggi viene siguiendo con mucha atención y mucha puntillosidad la causa que está abierta en Chaco. Eso no lo cerraron, el ajuste no, la motosierra no afectó la motosierra al revés, se alimenta de recursos frescos, las campañas público-privadas. El tema es que en el sector privado los contactos de Villaverde son con el Lechuga Sicarelli. Y el Lechuga Sicarelli es quien es indicado como el testaferro de Fred Machado, que en una extraordinaria entrevista que hizo
una colega de Noticias Argentinas que pasó las últimas 8 horas en prisión domiciliaria con Fred Machado. En esa conversación dice Machado varias cosas. Una, la que todos escuchamos y vimos, que es el aviso de que tiraba del mantel si iba a Estados Unidos y hacía caer el gobierno. Y en otra, la calificación de Ciccarelli como un chofer con dones de buen anfitrión, como un hombre sin grandes luces para los negocios. Que es el primo, además. Que es el primo, al que se indica como su testaferro. ¿Por qué es importante lo de Ciccarelli? Porque Ciccarelli es el puente entre el escándalo Fred Machado y el escándalo Bullrich Lácteos Vidal. De hecho, Ciccarelli no solamente es el amigo digo el amigo porque ella lo reconoce como un amigo. Los hijos de Villaverde han hecho posteos en su momento calificándolo como papá a Ciccarelli, pero bueno, Ciccarelli también la desconoció a Villaverde en un comunicado, así que no sé cómo será el vínculo personal. Lo cierto es que son muy cercanos. Sin duda. Ahora, Ciccarelli es socio de Vidal Bada Vázquez, uno de los accionistas de Lácteo Vidal, en una empresa minera. Y este puente entre Ciccarelli, Villaverde, Bada Vázquez llega a Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque Patricia Bullrich, como hemos contado acá, recibió plata de Lácteos Vidal en el 2023 para la campaña presidencial. Sí. Ayer, lo curioso es que cuando le preguntaron por esto a Patricia Bullrich, yo la misma respuesta que había dado Expert. Dijo, no voy a ingresar en operaciones de Mariano Recalde. Bueno, cuando Expert había dicho, no voy a responder operaciones de Juan Grabois. Quiero cerrar con esto. Ayer la revista Crisis publicó una muy buena nota, que recomiendo, está también consignada en el Destape, donde cuenta que hay una controversia entre Bullrich y Montenegro, quien podría ser el sucesor de Cunio Libarona. Y también de la propia Bullrich. Porque se habla de la propia Bullrich. Bueno, y Barrao, porque se habla de unificar seguridad y justicia. Bueno, ayer lo que cuenta la revista Crisis, atención con esto, muy interesante, es que apenas arrancó el gobierno de Milei, Bullrich denunció lavado de guita de Mameluco Villalba a través de empresas constructoras. Incluso creo que apuntó a una empresa representante de jugadores de fútbol con operaciones en España, ¿no? Una constelación parecida a la de Fred Machado, una constelación de empresas para lavar guita. Mameluco Villalba, narco de la zona de San Martín, ¿no? Bueno, aquí que lo que detecta Crisis es que después de esta denuncia, es decir, con la información ya conocida, obviamente Bullrich, ampulosa como es, difundió mucho esta denuncia. Una de las empresas integrantes de esta constelación recibe un beneficio en Mar del Plata, impulsado por el intendente Montenegro, para otorgarle a la constructora el permiso para extender una construcción de 8 pisos a 20. Un permiso importante, ¿no? No es lo mismo un edificio de 8 pisos. Más que duplicarse el valor de un edificio que pasa de 8 a 20 pisos, bueno. Esos permisos son potestad absoluta del intendente. Son las famosas exenciones. Pero es un decreto del intendente, es una facultad directa. Bueno, no, en este caso no, pasó por la legislatura, hubo todo un escándalo. Sí, por el Consejo. El Consejo, porque hubo gente que no quiso aprobarlo, porque dijo esto es muy raro. Bueno, claro, pero ahí si no se hubiera aprobado, el intendente ahora, lo hace. Ojo, porque ahora aparece también en el medio Cunio Libarona, que era el abogado de Mameluco. Claro. Y aparece representando ante Montenegro, su estudio de abogados, a esta empresa acusada de lavado de guita. ¿Qué quiero decir con esto? Que Bullrich, Cunio Libarona, ahora Montenegro, que puede ser el sucesor de alguno de estos otros dos, de Bullrich o de Cunio Libarona, aparecen siempre mencionados en este círculo de lavado de guita y curro, del lavado de guita narco, que es un problema serio que tiene la Argentina. Sí, sin duda. Y solo basta mirar lo que ocurrió en Santa Fe con esto. Con este ecosistema de narcos operando en el territorio, vendiendo droga. Por eso mismo también digo, es importante que la Cámara de Diputados actúe en estos casos apartando a los diputados y demás. Porque hay que ser tolerancia cero con el narcotráfico. Porque si bueno, no, pero ¿qué va a hacer Villaverde? Tolerancia cero. Bueno, no.
Si los diputados son eso. Habría que sacarla de la Cámara justamente como una asunto, señal. Está hablando Milei, ahora en un ratito vamos a tener algunas de sus definiciones. También en unos minutitos nos vamos a conectar con Jonathan Eguiar desde la Casa Rosada. Pero vos tenías algo de data sobre el litio, quería charlarlo un ratito. El oro blanco, como se le dice, el litio. Vamos a escucharlo y por qué lo traemos a colación. El 13 de octubre el presidente Javier Milei daba una nota con Feynman y hacía alusión al litio y a los intereses con los Estados Unidos. Vamos a escucharlo y después les cuento la importancia del litio y los beneficios que tiene. Preocupa es que se lo hayan timbiado. Bueno, ese es el ministro Carlos Bianco, como no se timbiaron el blanqueo, Javier Milei, el presidente. Habló del otro oro. Del otro oro. El oro amarillo. Bueno, no importa, pero digo, ¿qué decía? Hablaba de... sí, el tape número 10. El presidente Javier Milei, es verdad, no le dije a la producción el número de tape, le preguntaban sobre lo que era el litio y ¿se acuerdan esa famosa frase, van a llover los dólares por las orejas? Y ponía eso. ¿Qué pasa? Para entender, el litio es uno de los metales importantes que en los últimos años se puso como de moda, si se quiere, por esto que se lo conoce como el oro blanco, y que en la Argentina tiene una concentración muy importante. Les traje un resumen muy cortito de 50 segundos para que la audiencia entienda de qué se trata el litio. Este es el tape 3. Es un video que era un poquito más largo y que publicaba en aquel entonces el gobierno de Alberto Fernández exactamente una semana antes de decretar la pandemia, es decir, cuando todavía todo tenía cierta normalidad. Pero vamos a contarle a la gente qué es el litio y de ahí van a entender la importancia que tiene para la Argentina y para el resto de América Latina. Es el tape número 3, así conocemos al litio en Argentina. En la Puna Argentina, a más de 3.000 metros de altura, rodeado por montañas y cerros, hay un tesoro natural que está cambiando la economía de la región. El litio, un metal fundamental para el futuro no solo de Argentina, sino del mundo. Litio, el tesoro de la Puna Argentina. Seguro que esta semana en algún momento te quedaste sin batería en el celular. Es muy molesto, ¿no? Si te pones a pensar, muchas de las cosas que haces durante el día dependen de que tengas batería. Bueno, ahí encontrábamos parte de lo que era el litio. Les cuento, entre Jujuy, Salta y Catamarca, y después Chile y Bolivia, tenemos el triángulo del litio. Ahí tenemos el 65% de las reservas de litio en el mundo. Argentina ahora es el quinto productor de litio. ¿Qué tiene que ver esto con Estados Unidos? Bueno, estudiando un poco parte de la maestría que estoy haciendo sobre política exterior, a partir de 1973 Estados Unidos cambia lo que es el acceso a los recursos naturales y los toma como un asunto de seguridad nacional. Ya no es menor. Garantizarse el acceso a recursos naturales. O sea, es seguridad nacional. Imagínense que para la Argentina tome como una medida sine qua non el acceso a la tierra como una seguridad nacional. Te cambian las leyes, te cambia la injerencia del Estado y te habilita a tener una participación mayor. Imagínense Estados Unidos con toda una historia de querer meterse y de querer tener injerencia en otros países, cómo le encuentra la vuelta a partir de 1973 a decir, tengamos los recursos naturales que nuestra propia tierra no tiene como recurso de seguridad nacional. Busquémosla en otros lugares. En la placa 6 vamos a ver cómo son las reservas de los distintos minerales que hay en América Latina. Y van a ver que el 86% está en América Latina de lo que es las reservas de litio. O sea, ahí tenemos varios metales en porcentajes, pero hagamos foco en esto. Y solamente en China hay un 5% y el resto de la reserva es en Estados Unidos. Es decir, el litio, ¿que para qué sirve? Para las baterías del teléfono celular, para los drones, para todo lo que cada vez se está utilizando mucho más, porque además la batería de litio puede ser recargable. De ahí que, y es más liviana, es uno de los metales más livianos que tenemos en la tabla periódica, de ahí la importancia. Ahora, miremos, si se quiere, cuando empecé a profundizar, ¿qué es lo que ve el gobierno de Javier Milei?
Este año, en junio de 2025, la Secretaría de Minería hizo un informe sobre el litio en Argentina, sobre los proyectos que se están haciendo en Jujuy, Salta y Catamarca. Hay más de 41 proyectos, pero miremos la placa 9, que es muy interesante porque es todo lo que estamos exportando de litio desde la Argentina. Y fíjense esto, el 67% del litio nuestro se lo exportamos a China. ¿Qué es de lo que se habló en este momento? Estados Unidos pidiendo corten los lazos con China. Nos estaríamos perdiendo, por ejemplo, todo este ingreso de dólares cuando Estados Unidos tiene el 13,7. ¿Por qué va tanto a China? Porque China está picando en punta para hacer los autos eléctricos. Así es. Que tendrían las baterías de litio como mayor utilización. Y ahora miren lo más importante. ¿Cuáles son las empresas que hoy están en nuestras provincias en el norte haciendo exploraciones de litio? Porque el litio lo encontramos en la superficie o lo encontramos abajo de la tierra a 800 metros de profundidad. Miren la placa 7, que vamos a ver los proyectos más importantes de las empresas. Y acá de lo que me encargué de mostrar es los orígenes de cada una de estas empresas. Por ejemplo, la primera, que es POSCO, bueno, es de Corea del Sur, es el cuarto principal productor de acero en el mundo. Gandef Lithium es una empresa que produce litio, productos de litio, y que es de China, y Lithium Argentina comparte capitales con Suiza. Yemse es la única empresa público-privada que también tiene injerencia Jujuy, la provincia de Jujuy. Eramet es una empresa minera y metalúrgica francesa. Ganfeng es una empresa que produce litio, pero también es de China. Río Tinto Group, que uno podría decir, bueno, ya hay capital propio, o por lo menos está escrito en castellano, bueno, no. Es un grupo empresarial multinacional que tiene fusiones con base en el Reino Unido y también con Australia. Y una de las después, principales mineras del mundo. Sí, total. Y después tenemos como última Toyota, Suso, que forma parte del grupo Toyota y que es japonesa. Es decir, hoy las principales empresas que están en Argentina, que están estudiando el litio, ninguna tiene capitales de Estados Unidos. Por eso empieza a surgir tanto este producto, que no es un commodity, que tiene muchísimo retorno al no ser commodity de todo lo que vos extraes, y que en todo caso el apuro, el oro blanco que aparece como novedad, lo que nos tendríamos que nosotros replantear es ¿qué hacemos con el litio? ¿Lo damos así en bruto? ¿Lo producimos? El gobierno de Alberto Fernández, cuando anuncia los intereses que tenía o lo que querían hacer con el litio, va a YPF La Plata porque está la primera planta de baterías de litio en Argentina. Esa es la gran diferencia con la que se muestra con todo lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, pero se muestra con los científicos del CONICET, que empezaron a realizar investigaciones para todo el daño al ambiente que produce esto, ¿no? Pues estás sacando un mineral, pero estás dejando evaporación de agua. ¿Cómo lograr que esa agua no se evapore y volver a reinsertarla en el ambiente contra un gobierno como es el de Javier Milei, que todo esto lo sacamos de un informe de ellos y que te dicen que para seguir sustentando el litio en Argentina y que se exporte así como está, sin agregarle conocimiento, es fundamental el RIGI. Bien, gracias, ¿sí? Belén. Vamos a comunicarnos ahora con la Casa Rosada. Está ahí nuestro corresponsal de guerra, Jonathan Eguier, en el Salón Mariano Moreno sin la nariz. Jonathan, buen día. Volvió a hablar el presidente Milei. Te recibimos ahí con la novedad de una nueva entrevista de Milei, que tuvo que ir a la televisión pública, porque vio que en La Nación Más le preguntaban por la gente que no llega a fin de mes. En A24 le preguntaban por la gente que llega a fin de mes. Entonces, bueno, tuvo que ir a la televisión pública y dio esta nota. Te invito a que compartamos este fragmento, un fragmento destacado de lo que acaba de decir Milei, y lo charlamos con vos. Dale, Jonathan. Dale. Mire, usted me conoce, yo soy bilardista a ultranza. Sí. Yo tengo un contrato con los argentinos que fue cuando me eligieron en el 2023. Usted recuerda, nadie hizo propuestas, el único que hizo propuestas fui yo. Y le voy a decir algo, es un trabajo que hizo el propio Manuel Adorni, que hizo la bitácora de logros. Nosotros hemos cumplido el 99% de las promesas de campaña. En 20 meses, o sea, eso no lo hizo nadie en Argentina, nadie. Era una rareza que un presidente llegara diciendo no hay plata. Bueno, digo, lo cumplimos, porque en el primer mes alcanzamos el equilibrio fiscal en el Tesoro, y en 6 meses arreglamos el descalabro que nos dejaron en el Banco Central. Algo inédito en la historia. Pero al margen de eso, a lo que voy es, yo tengo un contrato con la población
con los argentinos y lo voy a cumplir. ¿Eso qué quiere decir? Que de cara al segundo tramo de este mandato voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. Y eso es lo que voy a hacer. Es decir, el día 26 a la noche, con todos los números, digamos, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos. Y eso es lo que voy a hacer. Bueno, Javier Milei, esto le contamos a la gente, vino ayer Andino acá a la Casa Rosada, es grabada, la grabaron ayer al mediodía y salió emitida ahora en la TV pública. Bueno, Milei dice algo que yo vengo contando, que depende del resultado, son la cantidad de mesas donde el gobierno se va a sentar a negociar. Si gana por mucho, no se va a sentar en casi ninguna mesa, tal vez en una sola nada más. Si gana por un margen muy, muy escueto, 1 o 2 puntos, o si pierde, se va a tener que sentar en un montón de mesas de negociación. De eso habla un poco Milei. Ya tenemos confirmados varios lugares que van a quedar vacantes. Manuel Adorni en la vocería, Luis Petri en defensa, Patricia Bullrich en seguridad, Gerardo Huertein se va después de las elecciones. Finalmente, como contamos la semana pasada, Huertein va a dejar de ser el canciller, ya le avisó a su entorno que deja, enojado con Santiago Caputo, con toda la movida que hubo en redes por la cantidad de errores que le achacan. Hay un montón de nombres en danza ahora para sucederlo en la Cancillería. Sonó muy, muy fuerte ayer el nombre de Carlos Rucauf, también el de Federico Sturzenegger, Guillermo Francos, que si deja su lugar en la jefatura de gabinete como se especula, hay que ver qué movimiento hay finalmente ahí, está casi todo dado para que Santiago Caputo finalmente blanquee su situación acá en la Casa Rosada, pase a laburar en blanco, deje de monotributar. Así que si se da una serie de movimientos, también suena Guillermo Francos para Cancillería. A mí, desde el entorno de Francos, me dicen sería raro que acepte, sobre todo teniendo en cuenta la mala relación que tiene con Claver Carone, que es un personaje especial. Sí, aparte no lo acusaron de amigo de los chinos. Sí. Sería raro. Por eso, exactamente. Pero bueno, el nombre obviamente de Franco, por ser una persona que tiene algún tipo de buena imagen, que ya tiene esa experiencia también en los Estados Unidos, donde vivió en Washington y afuera, obviamente suena, pero más lejano, digamos. Así que hay que ver qué pasa con esos lugares. También suena siempre Cunio Libarona. Cunio Libarona está en la cuerda floja hace rato. Milei tal vez aprovecha este movimiento para finalmente desplazarlo a Cunio Libarona. ¿Y Karina? Sí. A ver, es lo que se va a empezar, lo que ya se está jugando y lo que se empieza a jugar a partir del 27. La idea es mostrar que de alguna manera queda corrida de la toma de decisiones, que es algo que le reclaman varios, adentro y afuera, no solo desde Santiago Caputo y varios ministros. Se lo reclama el PRO, se lo reclama Mauricio Macri, se lo reclaman los inversores, se lo reclama Estados Unidos. De alguna manera Milei va a tener que mostrar al 27 que está corrida de la toma de decisiones. ¿Cómo lo va a hacer? Es un misterio. A ver, si va a dejar su lugar en la Secretaría General de Presidencia, yo te digo, no lo creo. No creo que vaya a suceder eso. Acá, Lule Menem, acá a mi derecha, sigue ocupando su despacho, obviamente. Sebastián Pareja, pese a todo, sigue ocupando su lugar, va a ser diputado aparte, pese a que en estas últimas horas se armó toda una movida en redes desde el gordodanismo, vamos a llamarlo, para putearlo por una situación que vivió un concejal libertario. Así que ese tema sigue áspero, hay que ver cómo se reordena el carinismo dentro de la estructura de gobierno con este nuevo esquema de poder y con los reclamos que vienen de Estados Unidos. Hay que ver qué pasa con Martín Menem, naturalmente, ahí hay que ver qué pasa, porque Martín Menem es una persona clave del riñón de Karina Milei y se especula con su corrimiento para la llegada de otro presidente de la Cámara, que yo también lo pongo en duda eso. No está no está fácil esa negociación para los anti-Menem. Es difícil correrlo a Martín Menem. Hay que ver qué pasa finalmente ahí. Y insisto, estamos hablando de una persona muy importante del carinismo. Así que hay que ver cómo se resuelve eso. Acá hay algunos números clave. Primero 87, como venimos nombrando. Cuando Milei habla de ver cómo le quedan los números, habla de eso, a ver cómo le queda el Congreso. Si finalmente el sistema DON le da la alegría de tener 87 diputados propios, o va a tener menos. Digo, ahí va a empezar una negociación en base a cómo le quede conformado el Congreso. Va a tener que ver eso también. Después otro número clave es el 9. Ellos creen acá adentro que el mejor resultado que puede sacar la provincia de Buenos Aires es una diferencia de 9 puntos. Lograr una diferencia. Que no haya 2 dígitos de diferencia en la provincia de Buenos Aires sería la aspiración. Mostrar afuera que contra Kicillof no volvieron a perder por 2 dígitos. Ahora, ese es el objetivo acá. Cuando
se hacían cuentas hace algunas semanas, lo que decían en la propia Casa Rosada es, si perdemos por 2 dígitos en la provincia de Buenos Aires, no hay aritmética en el resto del país que nos permita empatar. Entonces, ahora que asumen que el mejor resultado al que pueden aspirar en la provincia de Buenos Aires es perder por 9 puntos, de alguna manera están reconociendo que el mejor resultado al que pueden aspirar a nivel nacional es un empate. Un empate que los puede dejar 3 votos arriba, 3 votos abajo, pero no ven un escenario de estar cerca del 40%, sacarle varios puntos de ventaja al peronismo. Acá no hay optimismo. Para la elección de este domingo no hay optimismo. O sea, no es que no rebalsa el optimismo para nada. Por ahora es pesimismo, esperando mostrar algún tipo de victoria, no sé, con un relato, o sea, ensayar un relato para la victoria, pero no hay optimismo acá. O sea, si hay algo que no hay es optimismo de vamos a ganar, la ganamos y demás. No, al contrario, todo lo contrario. Es tratar de mostrar algo, empardar algo y mostrar algo. Para esto lo borraron a Milei de la campaña. En este tramo final de la campaña lo pensaban mostrar a Milei en la provincia de Buenos Aires, en Ezeiza, San Pergamino, en diferentes lugares. Lo borraron a Milei, decidieron sacarlo a Milei por el nivel de rechazo que tiene en la provincia de Buenos Aires. Johnny. Sí. No, perdón, me quedé pensando, ¿y Luis Miguel Majul cómo sigue o no sigue? ¿Sigue o no sigue? Porque el otro día hizo un pliego de condiciones, una especie de ultimátum, cambia, tiene que cambiar. Después hizo una especie de apriete fallido con Wertheim, ¿no? Quejándose en público de la intervención de Caputo, y era el que está de salida de Wertheim finalmente. Entiendo que Wertheim, el determinante de la salida de Wertheim no es la relación con Santiago Caputo, sino haber perdido Telefe. Esa es mi información. Sí, también. Negocio en el que estaba involucrado su hijo, en la misma sociedad, creo que con Queller, que comparten con Majul en El Observador, si no me equivoco. No sé si formalmente. Pero digo, me parece que Majul está, no sé si está en un buen momento, ¿no? En su relación con el Jabo. Majul tiene intereses cruzados con respecto a la relación con el gobierno. Uno es su sociedad con Gerardo Wertheim, que está empezando suplida del gobierno por diferentes cuestiones. Están los negocios, obviamente Wertheim es un hombre de negocios antes de gestión, digo, de repente está en este lugar, pero antes es un hombre de negocios. Majul está cruzado por eso, también Majul está cruzado ideológica y políticamente. Recordemos que de alguna manera sigue alineado al macrismo, digo, y Macri sigue mandando de alguna manera en ese canal. Digo, ahí hay una cruza de intereses para Majul. Lo que vaya a pasar el 17 de octubre con Majul también es una incógnita. Digo. Pero digo, ¿se emancipa el lunes Luis Miguel o no? Yo creo que depende del resultado. Depende del resultado, claro. Pero con estos resultados que estamos evaluando, un más menos 3 votos, decía Nico. Si el gobierno es un escenario que no ven ni en el propio gobierno. Claro. Johnny, una consulta. El cierre va a ser finalmente en Santa Fe, ¿no? En Rosario, sí. En Rosario. Frente al Monumento de la Bandera. ¿Por qué decidió cambiar Córdoba por Santa Fe? En principio se decía que iba a ser en Córdoba. Sí, a ver, acá creen que necesitan reforzar Santa Fe porque la consideran, o sea, un lugar importante, que de repente estaban entendiendo que estaba dejando de ser una votación de 3/3 como se esperaba, con el puyarismo, el peronismo, no sé, de izquierda de alguna manera, por llamarlo, a todo el sector de Juan Monteverde y a la Libertad Avanza. Y consideraron que era una buena forma de reforzar ahí donde puede llegar a ser algún tipo de diferencia, mostrar qué sé yo, el gesto, el símbolo de la bandera, Milei ahí. Así que te traduzco, no quieren salir terceros en Santa Fe. Sí, no se vota senador en Santa Fe, ¿no? No. Es raro que cierre en un distrito donde no se vota senadores. ¿Y Córdoba la dan por perdida? Córdoba está complicado porque está primero Schiaretti. Acá no aspiran a ganar Córdoba, no aspiran a un primer lugar allá. No, me decían de PBA, Johnny, sobre Córdoba y medio casi a forma de reto. Más vale que ganen bien Córdoba, porque como ellos ven un pésimo resultado a nivel nacional de la Libertad Avanza,
para que no los empiecen a mirar al peronismo otra vez como que vuelve al poder y todo eso. Entonces más vale que gane en Córdoba. Ayer Mati Mousset, que conoce el paño cordobés, porque viene de allí, nos decía que la esquina donde anunciaron el acto es una esquina entre dos calles random. Es como si te dijeran el acto se hace en Sarmiento y Charcas y Tames, digamos, ¿no? Dos calles angostas, sin ninguna significación especial, que va a estar la camioneta, se va a subir, va a hablar con el megáfono. El acto de hoy, decís. El acto de hoy en Córdoba. Hay que ver si se puede hacer era igual, una provincia donde antes Milei iba y llenaba espacios más amplios. De hecho, hizo un acto masivo. Hizo el cierre allá fuerte. en el 2023. Fuerte. Ver, perdón. En Córdoba lo que quieren, primero lo que van a tratar de mostrar es la diferencia con Pablo Carro, que es el candidato pero de Carro Córdoba. no creo yo, más allá de sus intenciones. Sería como que el peronismo muestre el resultado de Formosa y digan, muchachos, miren cómo ganamos en todo el país. Claro, no. Bueno, más allá de las características de cualidades, ¿no? Tienen muchas ideas ahí últimamente. ¿Qué le creen a Milei? Te digo que en el peronismo de la provincia de Buenos Aires también estaban advirtiendo de qué resultado iba a ser la diferencia de un dígito. Yo a esta altura ya no sé si me están diciendo, incluso en off, si me están hablando con la verdad o están intentando bajar el triunfalismo para que el choque entre expectativa y realidad no sea tan fuerte. Recordemos que tenemos el antecedente fresco de 2021, que en Las PASO, Juntos por el Cambio sorprende ganándole por 8 puntos al peronismo en la provincia de Buenos Aires. En las generales termina un punto abajo y el peronismo les primerea el festejo. Y la noche esa, los que ganaron parecían tristes y los que perdieron parecían que estaban contentos. Las distancias son más amplias en este caso, pero entiendo que en el peronismo de la provincia de Buenos Aires están preocupados y no quieren que les pase eso. No quieren terminar ganando por 7, 8, 9 puntos y salir con caras serias, diciendo, como dando la sensación de que perdieron. Todos los consultores coinciden es que la diferencia va a ser menor y todos tienen hoy 10 puntos. Es difícil, porque yo coincido con lo que dice Belén, que cambió del 7 de septiembre acá para que la diferencia sea más chica. Al contrario, uno pensaría. Pero todos los encuestadores te dicen lo mismo. Bueno, es otra discusión, va a ir a votar más gente. Solo la encuestadora de Massa le pegó en los 14 puntos de diferencia. Después el resto, ningún encuestador. 16 fueron. Massa salió con un videíto en estos días que muchos dijeron, si Massa se muestra antes de las elecciones, que tiene buenos números. No, y además no hay una puteada, no hay un pase de factura, no hay nada en el peronismo, encolumnaditos, calladito la boca, nadie está con el teléfono boludeando en Twitter para recordar otras épocas. Nada. No demos ideas. Ayer estuvo Santilli en la misa, ese programa del Gordo Dana, en el stream Carajo, y él ya al aire decía que está muy complicado. De hecho, jugadísimo, dijo, bueno, si llego a ganar la provincia, cosa que sabe que no va a pasar, me pelo en vivo con el Gordo Damo, los convocó a todos a pelarse. Él reconocía ya en vivo, ya públicamente reconocía que es una elección imposible para él. La clave estará en la diferencia. Las encuestas, veo que hay una paleta de encuestas donde hay diferencia. Llegamos a otra elección donde es muy difícil pegarle. Nadie tiene muy claro qué va a pasar el domingo, ni en provincia de Buenos Aires, ni a nivel país. Va a estar complicado. El gobierno obviamente ensaya su relato para mostrar una victoria. Yo creo que lo que va a mostrar el gobierno finalmente va a ser la Cámara de Diputados. Su triunfo a mostrar va a ser eso. Va a decir, bueno, sea el resultado que sea, nosotros con esto, con el PRO, con los radicales Peluca Blas, llegamos a 90 diputados. Listo, ya está, ganamos. Clarísimo. Entiendo que va por ahí lo que va a pasar el domingo. Johnny, te tenemos que dejar porque estamos llegando al final del programa. Gracias por tu reporte y volvemos a hablar mañana. Abrazo grande. Un gran abrazo para vos, también para todos. 1525 el dólar blue, 1575 ya el contado con liqui. Y una noticia que me acaban de dar y que es muy significativa. A lo mejor más tarde en el pase de la tarde la podemos charlar o durante toda la programación del Destape. Pero vieron que venimos contando que todas las medidas que viene tomando Milei terminan beneficiando a China y no a Estados Unidos. Bueno, China oficialmente volvió a ser el principal socio comercial de la Argentina, sobrepasó a Brasil, lo cual muestra también la complejidad del mundo en el que estamos viviendo, aunque a veces nos lo quieran mostrar como si fuera algo de blanco o negro. Gracias para todos por acompañarnos, gracias compañeros, compañeras, gracias a todo el equipo que está del otro lado. Quédense con Adrián Murano y sus verdades afiladas a las 7, el pase de la tarde, y mañana Roberto Navarro acá a las 10 de la mañana. Chau, chau. Adiós. La información precisa es poder. El Destape 1070. Radio y punto.